Días pasados, Panorama Agropecuario fue honrado con una distinción muy importante. Obtuvimos el premio Quijote de Oro al mejor programa agropecuario. Nuestro agradecimiento a los amigos televidentes que siguen nuestra transmisión y a las empresas que apoyan nuestra programación. Panorama Agropecuario ha sido ternado para el premio Martín Fierro Federal 2011, un gran halago que nos enorgullece, que queremos compartir con todos ustedes. Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Vamos ahora a los títulos de hoy. Vamos a hablar de la conservación de suelos. Nos entrevistamos con el ingeniero Guillermo Studer, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Compartiremos una nota que le realizamos al señor Roberto González, presidente de la Federación Agraria Balcarce y director nacional de la entidad, hablando del proyecto de ley sobre la extranjerización de la tierra. Vamos a escuchar palabras del ministro de Agricultura, el señor Julián Domínguez. Nos entrevistamos con la médica veterinaria Sonia Estela, quien nos habla de triquinosis. Y ya finalizando Panorama Agropecuario, compartiremos una nota que le realizamos al médico veterinario Guillermo Macrey, titular de la cabaña bovina El Cerro. En esta primera parte de Panorama Agropecuario nos vamos a referir a la conservación del suelo. El pasado 7 de julio se celebró el Día Nacional de la Conservación del Suelo, establecido en el año 1963 por decreto de la Presidencia de la Nación, en memoria del Dr. Hugh Hammond Bennett. El Dr. Bennett fue un investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca de la preservación de la integridad del recurso natural suelo, cuya importancia es vital para la producción agropecuaria. Estuvimos en la Estación Experimental INTA Balcarce y sobre este tema conversamos con el ingeniero Guillermo Studer, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Hugh Bennett fue un investigador estadounidense que dedicó su vida a todo lo que fue la conservación de suelos y justamente en conmemoración de su actividad, digamos, el día de su muerte se conmemora como el Día de la Conservación de Suelos en nuestro país. Ya desde hace unos 40 o 50 años que está instituido ese festejo, digamos, esa recordación, como una forma de honrar la tarea realizada por Bennett a nivel internacional, porque no solamente trabajó en Estados Unidos, sino en otros países, inclusive estuvo en la Argentina, fomentando todo lo que fuera la conservación del recurso principal del que disponemos quienes trabajamos en la agronomía, ¿no? ¿Cómo se puede definir, si se puede hacer de alguna manera, qué es la conservación de suelo? ¿A dónde apunta esa conservación? Bueno, la conservación de suelos tiene muchas facetas. Quizás la más visible o la más catastrófica a los ojos puede ser la erosión. Nosotros estamos en una región que por su relieve y por las precipitaciones está digamos, es susceptible a la erosión hídrica, y en la medida que nos vamos moviendo un poco hacia el oeste, nos vamos a ir encontrando con suelos que son susceptibles a la erosión por el viento, o sea, erosión eólica.
la conservación del suelo significa atacar todos esos problemas y evitar o tratar de reducir los efectos del uso del suelo sobre la afectación, valga la redundancia, de sus propiedades. El uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades, que pueden ser que pierda parcial o totalmente su capacidad de cumplir con su función. Este fenómeno de disminución o pérdida de calidad del suelo se denomina degradación. La erosión es el más grave de los procesos de degradación y se define como la pérdida de las capas más fértiles del suelo y por ende de gran parte de sus condiciones para producir. La erosión puede ser producida por el agua hídrica o el viento eólica. Por la acción de tales agentes climáticos, las capas superficiales son arrancadas de su emplazamiento original y transportadas hasta lugares a veces muy distantes. El suelo removido no podrá ser retornado y tardará muchos años en volver a formarse. El resultado final de este proceso son tierras improductivas, cuya condición es, en la gran parte de los casos, poco menos que irreversible. Guillermo, la agricultura intensiva, la agriculturización del suelo, de la tierra, bueno, trae o lleva aparejado de alguna manera a una degradación. La agricultura en sí misma es una intervención humana sobre los recursos naturales, entonces no podemos pretender hacer una agricultura sin estar pensando que podemos estar provocando algún daño en alguna propiedad del suelo o de algunos otros de los componentes del sistema. Digamos, el uso cuidadoso del suelo, el uso cuidadoso del ambiente nos va a permitir conseguir o producir los alimentos que necesitamos y los recursos que necesitamos para sostener a nuestra economía, tratando de afectar lo menos posible los recursos. Y sí, la intensificación, en el mal uso de la palabra intensificación, sí conduce hacia problemas de degradación y de hecho a nivel internacional o a nivel de nuestro país lo estamos viendo que suelos que han sido intensificados en su uso sin tener en cuenta determinados cuidados que hay que tener, van perdiendo algunas de sus propiedades. Y hay muchos suelos a nivel mundial que están absolutamente degradados producto de una mala agriculturización. Y se habla mucho por estos últimos años de la sojización en nuestro país, con una superficie de cultivo de esta oleaginosa de más de 19-20 millones de hectáreas, prácticamente la mitad del área sembrada de nuestro país. ¿Eso también conllevaría a una degradación, la no rotación de los cultivos? La sojización no significa solamente monocultivo. Digamos, quizás uno asocia soja con monocultivo y en algunos casos puede ser, en otros casos no tanto. La soja tiene algunas características como planta, digamos, que pueden hacer que algunas propiedades del suelo, con el uso reiterado y si no se tienen ciertos cuidados, puede acelerar o puede asociarse a la aceleración de algunos procesos. Pero todo tiene que ver con cómo se hace, cuándo se hace y con qué herramientas se hace. Y eso es lo que en realidad es lo que asocia a la soja con los problemas de degradación. Digamos, si nosotros estamos hablando de suelos muy susceptibles a la degradación, que han sido desmontados y se los pone bajo soja con algún sistema de labranza inapropiado, y es más que seguro que ese suelo va a estar degradado. Si utilizamos la soja en suelos menos susceptibles o que resistan mejor el uso agrícola y utilizamos labranzas adecuadas o no labranzas y protegemos al suelo contra la erosión y demás, es muy probable que no sea tanto el efecto. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.